de alguna manera habían dos creaciones, una metafísica y una física. Es decir, había algo que tenía una razón o un fundamento para ser creado y había algo físico que quedaba creado. Es decir, Dios no dijo hágase la luz porque sí. Dios dijo hágase la luz porque la luz era importante, porque la luz tenía una trascendencia. Entonces no solo era una creación física, sino que había una creación metafísica. Como segunda conclusión dijimos que todos los días Dios decía que era bueno menos el segundo día, que fue el día en que Él se paró, en que dividió. Y acordamos que ese día era el día lunes. Como tercera característica, contamos que Dios hizo dos creaciones del hombre. Una dice que lo creó y lo puso en el jardín. Y otra dice que hizo un muñeco de barro y sopló sobre él un espíritu, soplar. Entonces acordamos que en el agua y que en el aire estaban las semillas de la creación original. Dijimos que ir a un río, ir al mar o conectarse en la ducha todos los días era una de las cosas más poderosas que nos podían pasar a todos. Y quedamos también que aprender a respirar o hacerlo de manera adecuada iba a ser lo que más, de alguna manera, podía ayudarnos a trascender, a avanzar, a caminar, a entender. Dijimos que en medio de esa creación, Dios le dio al ser humano, al viviente, le dio varias facultades, le dijo que dominara la tierra, que la construyera, que la sometiera. Es decir, Dios le da al hombre una cantidad de elementos. Dios le da al hombre una cantidad de elementos para que el hombre vaya transformando. También es importante recordar en este primer capítulo, ya voy a terminar este resumen, que Dios habla en ese capítulo de la creación de los mundos físicos. No quiere decir que las almas hubieran sido creadas allí, es decir, las almas ya existían antes de, ya habían sido creadas en otras dimensiones, en otros lugares, en otros espacios. El Génesis solo habla de la creación de los mundos físicos, es decir, del lugar en el que nos encontramos hoy. Antes de eso vivíamos, ayer les dije en la conferencia de ayer, que vivíamos en 10 dimensiones, es decir, estuvimos recorriendo 10 dimensiones y que esas 10 dimensiones estaban impregnadas por unos poderes mágicos y por unas cosas muy especiales. ¿Humberto tiene alguna pregunta o algo? ¿Humberto? Hola, Elkin, ¿cómo Humberto. estás? Y buenos Buenos días a días. todos. Buenos días, Humberto. Elkin, me recuerdas por favor porque cuando Dios estaba creando las cosas, eh, pues en el pasaje de la Biblia dice, y vio Dios que era bueno, que eso era bueno. Pues después de haber creado las cosas, por ejemplo, en el día 3, en el día cuarto dice, bueno, donde que haya lumbreras en el firmamento, ¿cierto? Entonces quedó todas Sí. las estrellas, todo el firmamento. Entonces, al final dijo, y vio Dios que era bueno. Vino la noche, llegó la mañana. Y así pasa con varias partes del texto. Esa pregunta es muy interesante, Humberto. Recuerda que decíamos que Dios de alguna manera, y eso se va a conectar con la charla del día de hoy, decíamos que Dios de alguna manera era un científico, un constructor, un ingeniero, alguien que estaba creando cosas. Y cuando yo estoy creando cosas, seguramente
en medio de crear algo, puede que haga algunas cosas que no queden perfectas, pero vuelvo y la repito, la corrijo hasta que quede perfecta. Solo cuando Dios vio que las cosas eran buenas, lo manifestó y dijo, son buenas, pero antes de eso, seguramente hubo mucho ensayo y error, seguramente hubo mucho ensayo y error para que Dios pudiera decir que eran buenas. Es decir, no todo el mundo, no todo el mundo estaba preparado para entender que Dios era un personaje que hacía preguntas, que hacía ensayos, que hacía pruebas, que hacía errores. De hecho, eso lo vamos a ver hoy. ¿Quién era Satán? Lo vamos a ver hoy porque hoy el capítulo que vamos a tocar en el Génesis tiene mucho que ver con él. Dios crea una de sus primeras criaturas, Satán, para que fuera destruyendo todas las cosas que no habían quedado buenas. Entonces, digamos que Dios estaba ensayando, haciendo pruebas, haciendo errores. Cuando dice vio Dios que era bueno es porque dijo aquí ya no hay error. Esto tiene todo, lo contiene todo. Y lo físico y lo metafísico está bien construido. Era por eso. ¿Qué pasó con ese ensayo y error? Preguntaban por allí. Ese ensayo y error, el objetivo era que el ensayo y error fuera eliminado por un ángel al cual él le había dado la tarea de eliminar todas las cosas que no eran buenas o de manejar las cosas que no eran buenas. Pero este ángel no estaba haciendo el caso total con eso. Digamos que allí pasamos la primera charla, la segunda charla nos fuimos a entender un poquito qué había pasado en el jardín del Edén, es decir, qué había pasado con Adán y Eva, quiénes eran Adán y Eva, y hoy voy a dar algunas conclusiones, incluso para que se caigan algunos mitos de sus cabecitas, algunos mitos de sus cabecitas. Adán y Eva fueron los primeros seres físicos que existieron. O sea que aquellos que piensan que Adán y Eva no existieron están equivocados. Adán y Eva sí existieron, sí fueron hombres y mujeres físicas. Y son los dueños de una generación, sí, también. Es como decir que fueron los abuelos Vélez y entonces los abuelos Vélez después tuvieron hijos y nietos y bisnietos y tataranietos y eso hicieron una generación, claro que sí. Pero físicamente Adán y Eva fueron dos personajes de la historia. Los dos primeros cuerpos físicos que contenían un alma fueron Adán y Eva. De hecho, si ustedes miran en el libro que estábamos leyendo ayer, dice que Dios puso al hombre, lo voy a buscar aquí en un momentico. Si ustedes miran después de toda la creación, voy a buscarlo aquí un segundo. Después de que ya había creado todo, dice, estamos hablando del Génesis capítulo 2, perdón, sí, capítulo 2, en el verso 14, perdón, dice, y el cuarto es el Éufrates, y dice, el eterno Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué quiere decir? Que todavía no había nada, todavía no habían plantas, todavía no había cosas. Y el eterno Dios ordenó al hombre que podía comer de todos los árboles. Es decir, supuestamente ya había creado las lumbreras, supuestamente ya había creado la naturaleza, supuestamente ya había creado el cielo y la tierra, y por qué dice que el hombre debía ir a ese lugar. Incluso hay un pasaje mucho más claro en el Génesis 2, en el Génesis 2, 7 dice, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y el eterno Dios plantó un huerto hacia el oriente en él, y puso allí al hombre que había formado.
El eterno Dios hizo brotar en la tierra, miren esto, hizo brotar en la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que primero lo estaba creando metafísicamente y luego lo estaba creando físicamente. Quedamos ayer que en el jardín del Edén fueron plantados 3 árboles. 1, árboles que daban frutos para que nosotros pudiéramos comer. 2, árboles que contenían secretos metafísicos. Uno de ellos era el árbol de la vida y el otro es el árbol del bien y del mal. Allí íbamos terminando ayer y hablamos un poquito de cómo la serpiente le habló a Eva y hizo que todas las cosas que ya conocemos pasaran. Hoy nos vamos a meter entonces allí, vamos a empezar entonces la charla del día de hoy. Terminamos ayer diciendo que Adán y Eva, después de que comieron del fruto, estaban desnudos y que de alguna manera se avergonzaron cuando Dios los estaba buscando y se escondieron. Vamos entonces a entrar allí. Elkin, perdón, una pregunta. Sí, señora. Cuando usted nos mencionó ayer, creo, sobre el árbol que supuestamente había comido Eva, que no era de manzana como nos habían dicho siempre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó sí, en ese momento y que siempre hemos conocido como que fue que ella pecó porque comió manzana, una manzana y le dio de comer también a Adán? Cuando usted nos dice que no eran manzanas, entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, ya esa es la charla del día de hoy. Ya voy a darle respuesta a eso. Ya vamos a todas las preguntas que tengan ya a partir de este momento, se las guardan para el final y al final las compartimos. Pero, profe, esa pregunta ya se la voy a responder, porque la charla de hoy es ese pedacito. Gracias. La charla de hoy es ese pedacito. Miren, entonces vamos a arrancar, vamos a irnos. Todos me están escuchando bien, ¿cierto? Todos están escuchando, todos están... Bueno, creo que todos me están escuchando. Vámonos entonces a la charla del día de hoy. Vamos a partir del libro del Génesis 3.1. El capítulo 3, el verso 1. Y dice de esta manera. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el eterno Dios había hecho. La serpiente, ojo con eso, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Aquí nos vamos a meter en un problema, espero que todos ustedes son estudiantes de espiritualidad y me lo entiendan. Dice que la serpiente ya existía. Resulta que cuando el Eterno, bendito sea Él, empezó a construir todo, Él hizo 21 hijos. Habrán escuchado algún día, o si no lo han escuchado, algo que se llama los 21 caminos. Bueno, les voy a hablar de esos 21 caminos y ahí vamos a encontrar a la serpiente. Resulta que el Creador, cuando empezó con todo este cuento, hizo 21 caminos. 21 caminos eran 21 hijos, o sea, las primeras fuentes de la creación fueron 21 seres. Los 7 primeros, que se llaman querubines o serafines. Unos, los querubines, se dedican a cantarle a Dios. A Dios le encanta la música. Aquellos que les gusta mucho la música, pues pueden sentir que de alguna manera tienen una conexión muy especial con Dios. Y otros, de esos 7, 3 estaban dedicados a cantar, uno con una lira, otro con una flauta y otro con una trompeta, y le cantan. Esos son unos que ustedes los han escuchado por allí que se llaman serafines y querubines.
Y habían 4 que se dedicaban a servirlo. A servirlo era a llevarle frutas, a cuidarlo, a estar con él, a hablar con él, a contarle cosas. Luego hizo 7 para que fueran 14. Y a cada uno de ellos le encargó que cuidara una de las 7 esencias con la que todo había sido hecho. Las 7 esencias son los 7 elementos que nosotros conocemos. Algunos de ustedes dirán, yo no conozco sino 4. Bueno, hoy vamos a conocer de los otros 3. Nosotros hemos hablado muchos años del agua, el fuego, el aire y la tierra. Pero hay otros 3. Hay uno de ellos que se llama éter y hay otro de ellos que se llama arjé y hay otro de ellos que se llama iluminación, o son rayos de iluminación. En algunos textos ustedes los van a encontrar como diamantes, como que fueran diamantes, pero se refiere a esa iluminación. Ahí ya iban 14 hijos. Esos, el agua, el aire, el fuego, eran elementos en los cuales él puso a un espíritu muy poderoso para que cuidara ese elemento. Es decir, en el fuego vive un espíritu, un alma, en el agua vive un alma, en el aire vive un alma, en el fuego vive un alma, en el éter vive un alma, en el arjé vive un alma, en la iluminación hay un alma. Allí llevaba 14, pero hizo 7 más. Luego, más adelante del Génesis, más adelantico, cuando estemos hablando de Abraham y de Moisés, vamos a descubrir estos 21 seres que fueron creados por Dios. En el libro del Apocalipsis también son nombrados. Y luego hizo 7 más, 7 más, 7 ángeles muy poderosos, y cada uno de ellos tenía una función específica. Uno, traer la vida y la muerte. Uno, traer la vida y la muerte. Otro, proteger. Así cada uno tenía un papel específico. Y uno de ellos, cuyo nombre lo voy a deletrear porque no quiero decirlo, ese nombre ojalá no se pronuncie, es un nombre muy fuerte, S-A-M-A-E-L, así se llamaba, nosotros lo vamos a llamar Satán para no decir su nombre. Tenía la tarea de destruir todas las cosas que habían pasado en la prueba y error. Es decir, todo aquello que no era bueno, todo aquello que no estaba bueno, todo aquello que no estaba bien construido, debía ser eliminado, destruido, y para eso fue hecho un ángel, para que dominara las cosas malas. Ese ángel es el que nosotros conocemos como Satán. Tiene un nombre, pero ese nombre es muy poderoso, es una entidad muy fuerte y no es bueno pronunciarlo. Estos seres ya existían. Por eso cuando empezamos el libro del Génesis, dice Dios de manera plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, es porque habían varios, es decir, no había un solo ser hablando del tema, sino que habían varios. ¿Sí? Habían varios. ¿Quiénes habían? Pues estaban todos estos personajes. Seguramente estaban los 7 que cuidaban el agua, el aire, el fuego, el arjé, el éter, los 7 que cuidaban estas cosas. Más, los 7 que él había hecho. Por ejemplo, uno de ellos era el encargado de construir planetas y estrellas, que se llama Brahma. El otro era el arcángel San Miguel, que ustedes lo conocen. El otro era Gabriel. El otro era Rafael. El otro era Satán. Eran 7. Cuando dice que construyen al hombre,
empieza todo este cuento. Resulta que el ángel que era el encargado de destruir todas las cosas malas, destruía muchas, pero algunas las guardaba. Sin permiso del Creador, las guardaba. ¿Dónde encontramos nosotros esto? Hay un libro muy antiguo que contiene esta información y se llama el Zohar, que cuenta cómo este ángel escondía cosas y no las destruía. Algún día Dios se dio cuenta de eso, le llamó la atención y le dijo, tú me estabas engañando. Y por estarme engañando, tú serás el único que no vas a conocer las 10 dimensiones. Es decir, no tendrás opción de entrar al mundo físico. Es decir, Dios castiga a la serpiente. Dios castiga a la serpiente. Entonces vamos a avanzar hoy en la clase para que me entiendan esto. Miren, aquellos que han pensado entonces que la creación que narra el Génesis es un cuento, están equivocados. La creación que narra el Génesis es absolutamente cierta. Así pasó, así pasó, así fue, así pasó. Ahora, ustedes de pronto se habrán hecho una pregunta capciosa durante mucho tiempo y es la siguiente. Bueno, si solo eran Adán y Eva, ¿de dónde salió tanta gente? Porque cuando leemos más adelantico, vamos a ver que Abel, el hijo de Adán y Eva, se casó. Entonces uno dice, pero no se supone que eran Adán, Eva, Caín y Abel. Y entonces, ¿con quién se casó Abel? No, aquí es donde empieza el cuento bacano de esto. Y le doy la respuesta a la profesora Luz de una vez así. Resulta que la serpiente, como no tenía permiso de tomar un cuerpo físico, es decir, de venir al mundo físico, la serpiente lo que hizo fue engañar a Eva y dijo, la forma de yo entrar al mundo físico es teniendo relaciones sexuales con Eva. Y el espíritu que habitaba en la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva. Pero como todo estaba separado, la serpiente también tenía un alma gemela. Inclusive la Biblia narra el nombre de estos dos personajes. Cuando dice que engañaron a Adán, quiere decir que Adán también tuvo relaciones sexuales con la parte femenina de la serpiente. Por lo tanto, Eva tuvo hijos de la serpiente y Adán tuvo hijos con la esposa de la serpiente. Dice ahí en el texto que está. Dijo entonces el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de ese árbol y yo lo comí. Y le dijo Dios el Eterno a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces le dijo Dios el Eterno a la serpiente, porque hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y todo el animal del campo. Sobre tu vientre andarás. Ojo, ¿por qué dice que sobre tu vientre andarás? Porque la serpiente tenía pies y manos. Y como su pecado fue utilizar el vientre de Eva y utilizar las semillas de Adán para traer hijos de la serpiente a este mundo, sobre tu vientre, por eso le dice Dios, sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y yo pondré odio entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Es decir, iba a poner odio entre los dos. Allí nace el odio entre Caín y Abel. Aquí nace la pregunta. Entonces, ¿Caín era hijo de quién? Abel era hijo de quién.
Allí es donde nace la historia. Entonces, creer que el libro del Génesis, que la creación es simplemente una historia de ciencia ficción, no es cierto. Cuando nosotros leemos hoy, estos 3 días ustedes se han regalado algo fantástico. Y es que por el hecho de estar escuchando esto, por estar entendiendo esto, se están conectando con el origen de la creación. Al conectarse con el origen de la creación, están cambiando todas las semillas que hay en su interior. Solo por escuchar estos relatos se conectan con esa semilla. Y al conectarse con esas semillas, ustedes van a poder conocer quién está allí, quién está entendiendo esto, quién está de alguna manera vibrando con esto. Entonces, resulta que no hubo manzana, lo que hubo fue una conexión sexual entre la vasija que era Eva y la vasija que era Adán y la serpiente. Lo que hizo entonces la serpiente fue unir 2 conciencias, la conciencia del mal y la conciencia pura de Adán y Eva. Digamos que Satán, igual que todos nosotros, tenemos una parte femenina y una masculina. Así como la parte masculina tiene un nombre que no debemos pronunciar, S-A-M-A-E-L. La parte femenina tiene un nombre también que tampoco vamos a pronunciar, sino a deletrear, que se llama L-I-L-I-T-H. Lo que hicieron fue que la semilla de la serpiente, que no había sido invitada para venir a este plano físico, pudiera entrar a este plano físico. Por lo tanto, el ADN espiritual de Adán y Eva se había cambiado. Dice el libro del Génesis capítulo 3, verso 9. Pero el eterno Dios, en el verso 9 dice, y llamó Dios el eterno preguntándole, ¿dónde estás? Y respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Aquí aparece la conexión con el acto sexual que había pasado. Para tener sexo nos desnudamos. Entregamos nuestro cuerpo. Entonces preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Dijo entonces el hombre, la mujer que me diste para que me acompañara me dio del árbol y yo comí. Y le dijo el Eterno a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces le dijo Dios el Eterno a la serpiente, porque hiciste esto, maldita sea, entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré odio entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás en la planta. Ustedes han escuchado de las mujeres campesinas y de nuestras abuelas que cuando una mujer está en embarazo o está lactando y vive, por ejemplo, en el campo o está en una finca, una serpiente jamás ataca a una mujer en embarazo, jamás. Incluso hay lugares en los que han encontrado mujeres que están amamantando niños en el campo, que hay serpientes que en la noche llegan a tomar la leche materna porque necesitan. Luego le dijo el Creador, bendito sea Él, a la mujer, multiplicaré de gran manera tus dolores de preñez. Con dolores parirás hijos. Y a tu marido desearás y él te dominará.
Aquí aparece otro tema bien interesante. Quiere decir que antes de haber tenido relaciones con la serpiente, no existía la menstruación, no existían los dolores del parto, no existían los hijos naciendo en el vientre. Los hijos nacían en el mar, nacían en un árbol. Esa es la razón por la que nosotros estamos en el mundo físico. Esa es la razón. La caída de la gracia de Adán y Eva resultó en la fragmentación de la vasija, es decir, la vasija que eran Adán y Eva quedó separada. Y nosotros vinimos a este mundo físico a unir la vasija. Es decir, nuestro papel en este mundo es encontrar a nuestra alma gemela para podernos unir y que todas las almas del mundo se unan y que podamos conectarnos de nuevo con la esencia de la historia, con la esencia de la creación. Miren, cuando uno se conecta con esta historia, podemos adquirir el poder espiritual para eliminar de nuestra vida a la serpiente, para quitar de nuestra vida a la serpiente. Solo con escuchar o leer el libro de Adán, ya luego van a entender por qué les hablo del libro de Adán, porque este pedazo del Génesis simplemente es un resumen y se van a dar cuenta más adelantito. Porque es que en el mismo libro de Adán, por allá cuando va a terminar, ya les voy a leer ese pedacito para que me entiendan lo que en el libro, capítulo 5 del libro del Génesis, verso 1, dice lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre y la semejanza de Dios lo hizo. Y luego dice, este es el libro de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un libro sobre Adán, que hay un libro que tiene todo esto, que contiene toda esta historia de Adán. El Zohar nos dice, ya les dije que el Zohar es un libro, el libro que narra la parte mística, la parte esotérica, la parte más allá de lo físico. Oí que cuando los hijos de Israel piden a través de sus oraciones y sus súplicas en sus casas de oración, entonces Metatrón, el ministro del Interior, toma todas las oraciones de los hijos de Israel y las eleva al firmamento. Cuando Dios quiere examinar los méritos de los hijos de Israel, Él primero estudia este firmamento que es llamado el cielo, donde están las oraciones de los hijos de Israel y se compadece de ellas tal como está escrito. Entonces te digo a ti, en el cielo, la referencia al cielo precisa que allí todas nuestras súplicas son oídas. Es decir, todo lo que se hace en la tierra es oído en el cielo. Recuerden el libro del Génesis, dice que Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Adán en su temor, se escondió. Y Dios escuchó eso en el cielo. O sea que cada vez que nosotros elevamos una plegaria, cada vez que nosotros lanzamos una pregunta, cada vez que nosotros lanzamos una pregunta, una súplica, una plegaria, Dios la está escuchando. ¿Qué sucedió para que todo esto se diera? Lo primero que sucede es la incapacidad de aceptar, nuestras responsabilidades. Ahí aparece nuestro primer error. Llama a Dios a Adán y le dice qué pasó.
Y Adán dice, la mujer me engañó, es decir, puso la responsabilidad en los otros. El primer error por el cual no somos escuchados, el primer error por el cual no somos escuchados es por ese. Porque siempre ponemos la responsabilidad en los otros. Y aquí tendríamos que cuestionarnos nosotros. Si usted hoy, por cualquier motivo, tiene un mal proceso en su vida, nadie es responsable de eso. El único responsable de eso es usted. Es decir, usted tiene en su vida lo que usted tiene que tener. Pero Dios no nos escucha, ¿por qué? Porque siempre ponemos la responsabilidad en el otro. Me explico. Hay un problema entre dos hermanos. Están peleando porque uno trabaja y el otro no, uno lleva plata a la casa y el otro no, uno ayuda a pagar los servicios y el otro no, uno contribuye económicamente y el otro no. Y nosotros decimos, es que la responsabilidad es que mi hermanito no ayuda. Es decir, nosotros debiéramos era decirle a Dios todos los días, agradecerle a Dios todos los días por lo que tenemos, por lo que somos, lo bueno y lo malo. Y permitir que nuestro hermano tenga que decirle a Dios lo que él tenga que decir. Pero siempre estamos hablando en función del otro. Por ejemplo, mi hermano se enfermó por cualquier razón. Está enfermo por cualquier razón. Pero nosotros decimos, no, es que él toma mucho trago. Entonces se enfermó por eso. Estamos poniendo la responsabilidad en el otro. Por esa razón nuestras súplicas no son escuchadas en el cielo. Porque ponemos la responsabilidad en el otro. Y el segundo caso por el cual no nos escuchan es porque ponemos la responsabilidad en manos de Dios. Es decir, cuando no vemos a quién echarle la culpa, entonces se la echamos a Dios. Por esa razón tampoco nuestras súplicas, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras situaciones son entendidas o escuchadas. Porque cuando ya no podemos hacer nada más, entonces decimos, no, es que Dios me hizo así. O sea que pusimos la responsabilidad en Dios. Y no es Dios el responsable. Soy yo el responsable de eso. La razón de estar en este planeta, la razón de tener un cuerpo físico, es por ese pecado que cometimos entre la serpiente y nosotros. Y la razón de no salir de este mundo físico está en esas dos cosas. Primero, que le echamos la culpa al otro de todo. Es decir, yo no soy feliz, pero porque el otro no me deja ser feliz. Por ejemplo, en muchas parejas o esposos, es común que digan, no, es que yo no soy feliz porque con él no puedo ser feliz. No, tú eres responsable de tu felicidad. Es decir, pues si allí no eres feliz, vete, pero no pongas la responsabilidad en cabeza del otro. Es tu responsabilidad, la tuya. No es responsabilidad de Dios que usted esté comiendo mal, no es responsabilidad de Dios que usted esté sintiéndose mal, no es responsabilidad del otro que usted esté arrastrándose por el suelo, no, ni es responsabilidad de Dios. El día en que nosotros asumamos la responsabilidad de lo que nos pasa, ese día nuestra condición con Dios empieza a cambiar inmediatamente. Es decir, cada uno de ustedes tendría que pensarlo. Por ejemplo, en una familia, el papá puede estar angustiado por algún tema económico y entonces decimos, no, es que el papá está angustiado, es decir, pusimos la responsabilidad en el otro. No, usted lo que tendría que decir es, ¿yo qué tengo que hacer para que esta angustia económica que hay en mi hogar se acabe?
Pero mire que no puse la responsabilidad en él. ¿Yo qué tengo que hacer para que la felicidad llegue a mi vida? ¿Yo qué tengo que hacer para que el plan de Dios se ejecute en mi vida? Lo que tengo que hacer es asumir la responsabilidad. Miren lo que dice el libro del Génesis capítulo 3 en el verso 16. A la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré el dolor de tu parto y con dolor darás a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Adán le dijo: por cuanto has escuchado la voz, ojo, la voz, recuerden que las palabras crean, y has comido del árbol acerca del cual te ordené diciendo: no comerás de él. Maldita sea la tierra por tu causa. Con pena comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que el que nos puso a trabajar fue Adán. El que nos puso a laborar fue Adán. Antes de eso, todo nos lo daban. Antes de eso, todo nos lo entregaban. El que nos puso entonces a trabajar fue Adán. Espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán le puso por nombre Java a su mujer. Java es Eva en hebreo, porque ella es la madre de todos los vivientes. ¿Recuerdan lo que dijimos ahora? Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. Adán y Eva vivieron alrededor de 200 años y tuvieron muchísimos hijos. Y esos hijos se casaban con sus hijos, con sus hijos, con sus hijos, con sus hijos. Y de allí nació todo. Luego dice que el eterno Dios, en el verso 21 dice: el eterno Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿por qué Dios hizo vestiduras para ellos? ¿Por qué? Primero, porque antes del pecado original o del pecado de Adán y Eva, no había menstruación y el embarazo era un fenómeno del pensamiento. Es decir, el árbol de la vida producía hijos. La luz que existía era de ellos simplemente con que lo pidieran. Simplemente con pedir la luz llegaba. Aquí aparece el primer concepto del cual hemos hablado a través de muchísimos años en la espiritualidad, y es un concepto que se llama castigo y recompensa. No existe ni el castigo ni la recompensa. No existe. Es decir, Dios, por lo que hicieron Adán y Eva, no los castigó. No, por lo que hicieron Adán y Eva les cambió el plan. Ayer lo tenían gratis, pedían la luz y la luz llegaba, pedían hijos y llegaban, comían de los árboles sin trabajar, vivían tranquilos, había absoluta felicidad, pero ellos decidieron trabajar, tener hijos, parir, tener sexo, hacer cosas. Hay un ejemplo. Si usted está en la cocina y toca una de las hornillas que está encendida, pues se va a quemar. Y entonces usted va a decir castigo y recompensa, es decir, como toqué la hornilla caliente, entonces me quemé. No, ahí no hay castigo y recompensa. Allí simplemente hay una verdad, hay un criterio que dice que si usted toca algo que está encendido, pues se va a quemar. Y lo que hicieron Adán y Eva, teniendo relaciones con la serpiente, fue eso, simplemente tocaron algo
Simplemente tocaron algo que estaba caliente. Es como si encendiéramos una vela y la pusiéramos hacia arriba y miráramos al sol con esa vela encendida. Es como que la presencia de esa vela fuera capaz de tapar el sol. No, la consecuencia de la vela es una y la consecuencia del sol es otra. Adán dejó el paraíso para entrar a una dimensión física desordenada, que también había sido creada por Dios, pero que no contenía la luz de manera gratuita. Cuando uno lee el libro del Génesis, dice, y ya se lo voy a explicar aquí, hay un pedacito del Génesis, ya se lo voy a leer, que dice que si usted lee el libro del Génesis o el libro de Adán, se conecta con la luz del Creador. Es decir, recordar que el Creador fue el que hizo todas las cosas, por sí solito nos atrae la luz. Por sí solito nos atrae la luz. Cuando Dios castiga a la serpiente, elimina la posibilidad de que la serpiente pueda entrar a este plano físico con un cuerpo. Pero sus hijos ya estaban aquí. Entonces sus hijos han sido siendo eliminados durante muchos años. Por ahí preguntan que si Adán y Eva desataron el caos. Ellos no desataron el caos ya existía. Recuerden que dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, antes de la creación todo era caos, todo era tinieblas, todo era fuerza. Miren lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 3, el verso 22. Miren esto. Entonces el eterno Dios dijo, ahora el hombre, estamos leyendo el capítulo 3, verso 22, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Aquí hay dos afirmaciones. La primera, que Dios no estaba solo. ¿Recuerdan los 21 hijos que le conté ahora? Dijo el hombre, ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que Dios y sus 21 hijos ya conocían el bien y el mal. Y ahora, no sea que vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren eso. O sea, Dios le dice a Adán, no vaya a ser que estire su mano y coma del árbol de la vida también y viva para siempre. O sea, la razón de que tengamos que morir y tengamos que reencarnar es esa. Y el eterno Dios lo sacó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Es decir, saca a Adán del jardín del Edén para que labrara la tierra que él había labrado. Aquí aparece entonces un tema. Expulsó pues al hombre al oriente del jardín del Edén, puso querubines y una espada encendida. Puso querubines, recuerde que ahora hablamos de los querubines, dijimos que los serafines le cantan y que los querubines lo defienden y lo ayudan y lo sirven. Y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Les explicaba ayer que en la cuarta dimensión, quien reina es el arcángel San Miguel y no permite que nosotros podamos pasar con nuestro cuerpo físico de la cuarta dimensión, solo podemos pasar con nuestro cuerpo astral. Ahí está la respuesta. Expulsó pues al hombre del jardín y puso querubines y una espada encendida, que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol. Por eso les dije que en la cuarta dimensión están los guerreros. De allí no nos dejan pasar. ¿Por qué no nos dejan pasar? Porque no podemos llevar el mal, el odio, la ira a la cuarta, quinta, sexta dimensión. Y ahí nada. Y mire lo que dice. Y él, Adán, conoció a Javá. Y el Adán, estamos hablando del capítulo 4, verso 1. Y Adán conoció a Eva, su mujer, quien concebió y dio luz a Caín y dijo, he tenido un varón con ayuda del Eterno.
y dio luz otra vez a su hermano Abel. Y Abel fue pastor mientras que Caín fue labrador. ¿Por qué el escrito dice que Abel era un pastor y Caín labraba la tierra? ¿Cuál fue el castigo para Adán? El castigo para Adán era labrar la tierra, sembrarla, cosecharla, tenerla que trabajar. O sea que Caín era hijo de la serpiente. Y Abel era hijo de Adán y Eva. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir del tiempo, Caín trajo al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra. Dice que con el pasar del tiempo, Caín le trae a Dios una ofrenda de lo que él había labrado, de lo que la tierra había puesto. Aquí aparece una de las leyes universales que se llama libre albedrío. Adán y Eva, para que ustedes estén tranquilos, no hicieron en realidad nada malo. En su lugar, la historia va a decir que ellos son los responsables de la evolución de la humanidad. Por eso Caín siembra y lleva por libre albedrío una ofrenda al Eterno. La expulsión también tiene otro significado. Las personas que están en un camino espiritual pueden con frecuencia hundirse en la complacencia mientras estudian fuentes de sabiduría. No hay duda de que estudiar espiritualidad es muy noble, pero solo cuando enfrentamos la realidad es que realmente podemos decir que aprendimos. Es decir, estudiar espiritualidad para adquirir conocimiento no sirve. Lo que sirve es estudiar espiritualidad para hacer que mi vida cambie. Porque nuestra naturaleza es reactiva. Es decir, nosotros reaccionamos a alguien me grita, reacciono, alguien me habla, reacciono, alguien me habla, reacciono, alguien me empuja, reacciono. Por eso la razón fundamental de estar en este plano, la razón fundamental de estar en este plano es dejar de reaccionar. Aquí aparece, por ahí lanzaban una pregunta, que por qué la ofrenda de Caín no le gustó a Dios. Ya vamos a explicar eso. Antes de eso digo, mire que dicen que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. No habla de tener relaciones con Eva, dice conoció. Dice que la Biblia dice que la palabra conoció. Conocer implica tener actos sexuales con alguien. El verbo conocer es lo que forja nuestra conexión con los mundos superiores. Es decir, si usted no aprende, si usted no conoce, si usted no estudia espiritualidad, es muy difícil que se pueda conectar con los mundos superiores. Es preferible cometer errores, es preferible embarrarla, es preferible pecar, es preferible sentirse mal, es preferible tener que avergonzarse, es preferible tener que arrepentirse, pero la única forma de conocer los mundos superiores de luz infinita es aprendiendo. Si no conocemos todas estas cosas, va a ser muy complicado que lo podamos lograr. Entonces, el conocimiento es la puerta que debemos atravesar para tener acceso a la luz divina. Por eso todos debiéramos estudiar todas estas cosas y meternos
en la realidad. Pero aquí aparece un tema muy importante, muy, muy importante. Y es que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de naturaleza espiritual o no, es vital que lo hagamos o que le dediquemos el 100% de nuestras vidas. Porque si le dedicamos el 98% o el 99% o el 90% o el 80%, dejamos una ranura, una abertura por la cual se mete Satán a nuestras vidas. Es decir, si usted consigue un empleo, dele el 100% para que la energía del mal no se meta ahí. Si usted tiene un novio, un amor, un esposo, un compañero, lo que quiera, y va a tener algo con él, téngalo al 100% para que la energía del mal no se meta allí. Si usted quiere construir o aprender inglés o aprender alguna cosa o construir alguna cosa, tiene que dedicarle el 100% porque si no la energía del mal se mete allí. Dice el libro del Génesis en el capítulo 4, el verso 4, dice, también Abel trajo el primogénito de sus ovejas y de la grasa del mismo. El Eterno miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín y su ofrenda. Su semblante cambió, él se enojó mucho. ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Caín era hijo de la serpiente y Abel era hijo de Adán y Eva. Ustedes van a decir, entonces Dios distingue entre el bien y el mal. Sí, Dios distingue entre el bien y el mal. Dice en el verso 6, entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha mudado tu semblante? Si tú estás haciendo bien, tienes temor de que yo no lo acepte. Pero si no haces bien, el pecado yace a tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lo que le estaba diciendo a Caín es, si tú trajiste tu ofrenda, ¿por qué esperas a que yo te diga que tu ofrenda es buena? Ahí aparece la palabra llamada intención. Es decir, ¿cuál es mi intención? ¿Yo hago la ofrenda para que me vean o hago la ofrenda para yo estar bien? Y Caín habló con su hermano Abel y aconteció mientras estaban en el campo que Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo acaso soy el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y la voz, ojo con esto, la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Volvemos a lo que dijimos ahora, todo lo que nosotros decimos es escuchado en el cielo, todo, lo bueno y lo malo, todo. Cuando entramos en momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de miles de vainas y decimos, me quiero morir. Ahí arriba dicen, no entiendo por qué se quiere morir. Pero bueno, que se muera. Mire, no necesitamos atraer milagros afuera de nosotros. Nuestro cuerpo está diseñado para hacer milagros. Nuestro cuerpo está diseñado para transformar las cosas. De hecho, la sangre tiene voz. Los ojos, las manos, los dedos, todo tiene voz. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha cubierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea que la tierra abrió la boca para recibir la sangre de Abel. O sea que el espíritu que gobierna la tierra se alimentó con sangre.
Solo por un tema de cultura, el espíritu que habita en esos 7 elementos puros que dijimos ahora, se le ha dado muchísimos nombres. Simplemente que todo depende de la intención o la interpretación o malinterpretación que hagamos de las cosas. Cuando ustedes han escuchado hablar de Chango, Chun, Yemayá o Batalá, están hablando de esos espíritus. Simplemente que con el tiempo se les dio a estos seres una malinterpretación o se miraron desde otros aspectos, pero realmente esos son los espíritus que habitan allí. Entonces, esto se acabó el tiempo. Las 9:05, no sé ustedes, me da pena con todos ustedes, no sé cómo están de tiempo. Regálenme 5 minuticos más para terminar una idea en el libro del Génesis y entramos en la meditación final, ¿sí? Para que podamos terminar un pedacito aquí. Dice el libro del Zohar, en Bereshit 62, 3, 56 dice: ay de la gente porque no están conscientes y no ponen atención ni buscan el conocimiento. Están todos vendados de los ojos y no saben lo lleno que está el mundo con criaturas y cosas extrañas e invisibles. Si le fuera otorgado permiso al ojo para ver, la gente se extrañaría grandemente de cómo es posible sobrevivir en este mundo. Si nuestros ojos pudieran ver todos los espíritus del mal que habitan rondando al lado nuestro, quedaríamos aterrados. Por eso hay que vivir en estado de conciencia. Porque Adán y Eva se acostaron con la serpiente y todos sus hijos para que estos seres pudieran venir a este mundo. Y estamos rodeados de ellos. Dice el verso 10 del capítulo 4, ¿qué has hecho? La la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra que ha cubierto su boca para recibir con tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su cosecha. Errante y extraño serás en la tierra. Y Caín le dijo al Eterno: mi castigo es demasiado grande para soportar. Hoy me has arrojado de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extraño en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Eterno le dijo: por lo tanto, cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Eterno puso sobre Caín una señal para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Eterno y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concebió a luz a Hanoc, y Caín edificó una ciudad que llamó Hanoc como el nombre de su hijo. A Hanoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Matusalén, y Matusalén fue padre de Lemec. Tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Yabel, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y su hermano se llamaba Chubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio luz a Tubal y Cabín forjado un utensilio de bronce y hierro. Y su hermana Tubal, Cabín, era Naamá. Si ustedes miran en todos estos nombres, aparece mucho la palabra aramea
Yucán, que significa ser alzado. Es decir, Yitro, Corá, Misri, de quienes el Zohar explica que la Yud, Cayin, Tubal, aparece creando cosas. Y dice que Dios marcó a Caín. Para que nadie lo pudiera matar. Pero más adelante en el mismo libro del Génesis encontramos cómo esta generación, porque aquí si uno sigue leyendo la generación va a llegar a una generación importante. Y es que de esa misma generación nació Moisés. Uno de los hijos de Caín, Yitro, es el padre de la esposa de Moisés. Es decir, Moisés nace de la línea de Abel, y Caín pues viene de la otra línea, y el padre de la esposa de Moisés viene de la familia de Caín. Y este padre le da a Moisés a su hija en matrimonio. ¿Qué significa esto? Que Moisés, que era la reencarnación de Abel, se vuelve a encontrar con uno reencarnado de Caín, que era Yucán, y este Yucán es el suegro de Moisés. Es decir, esa muerte que hubo anteriormente fue sanada 7 generaciones después. O sea que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Alguno de ustedes dirá para yo terminar, ¿y cómo murió Caín? Eso se lo voy a contar el domingo y ahí empezaremos. Caín murió, a Caín lo mató un ciego, porque como nadie lo podía matar, porque veían el signo con el que había sido puesto, nadie lo podía matar. La única persona que podía matarlo era un ciego. Y a Caín lo mata un ciego. De hecho, en el libro del Génesis, en el capítulo 5, el verso 23, dice: Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre que me hirió y a un muchacho que me lastimó. Pero resulta que Lamec era ciego. ¿Por qué pudo matar a Caín? Porque era ciego. Es decir, nadie que viera a Caín lo podía matar. Solo el que no lo podía ver lo podía matar. Esto está muy rico, pero se acabó el tiempo. Bueno, entonces les deseo a todos que les haya gustado, que hayan estado muy bien en la jornada y que todo esté muy bien.